Hoy empezamos, si Dios Altísimo quiere, en nombre de Dios Altísimo, Misericordioso, Compasivo, Eterno, la serie de la peregrinación, uno de los pilares más importantes de Islam. Dios Altísimo dice en Corán: "Wa'adan fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala". Se ordenó, convoca a la gente a realizar la peregrinación. Vendrán a ti a pie o montados desde todos los lugares apartados, para que sean testigos de todas las gracias de la peregrinación y la casa de Dios, y recuerden el nombre de Dios Altísimo en los días consabidos al sacrificar las reses del ganado que Dios Altísimo les ha prohibido. Coman de ellas y den de comer al desvalidado y al pobre. Luego de cumplir los ritos, que cumplan sus votos y que circunvalen la antigua casa de la Meca, capítulo 22, versículo 27-29. Es esta proclamación que se hizo hace siglos y es en respuesta a ella que mientras pronunciamos Labbaik Allah, Labbaik Allah, respondo tu llamada, viajamos a Beitul Haram, la mezquita construida por profeta Abraham, que la paz y bendiciones de Dios Altísimo sea con él, en la Meca. Es esta antigua mezquita la que fue la primera casa de Dios Altísimo en esta valle de Batá, y sobre la cual se había decidido desde el principio que rechazaría a todos aquellos que se desviaran del Tawhid, monoteísmo. En consecuencia, cuando sus habitantes se hicieron politeístas y la abandonaron, le quitaron alguna de sus piedras para adorarlas. Cuando Abraham, que la paz y bendiciones de Dios Altísimo sea con él, después de emigrar de Babilonia, mientras intentaba encontrar esta antigua mezquita, llegó a este lugar, solo pudo descubrir una piedra brillante de su construcción anterior. Después de que intentó sacrificar a Ismael, que la paz sea con él, el Dios Todopoderoso le indicó que reconstruyera este lugar de adoración. Entonces, tanto el Padre como el Hijo comenzaron a cavar la tierra debajo de esta piedra tan histórica. Una vez que los antiguos cimientos se hicieron visibles, después de algún trabajo, los levantaron e implantaron esta piedra en una parte de la estructura rígida. Ismael, que la paz y bendiciones de Dios Altísimo sea con él, fue ofrecido y dedicado a esta misma casa y por lo tanto considerado como su asistente, y fue proclamado en el nombre de Dios Todopoderoso que la gente debía venir aquí para consagrarse ceremonialmente y revivir su compromiso con la creencia del Tawhid, monoteísmo. En el lenguaje religioso, estos rituales se denominan Hajj y Umrah. Hajj, peregrinación mayor, y Umrah, peregrinación menor. En la religión de Abraham, que la paz sea con él, estos dos rituales son el pináculo de la adoración. Esta es la posición más alta que una persona puede alcanzar en su celo para adorar a Dios Todopoderoso. Está lista para ofrecer su vida y sus bienes por él, por Dios Altísimo, cuando es llamado para ello. La peregrinación mayor y la peregrinación menor, Hajj y Umrah, son manifestaciones simbólicas de esta ofrenda. Ambos son una encarnación de la misma realidad. La única diferencia es que este último Umrah, es decir, peregrinación menor, es compacto, y el primero, Hajj, peregrinación mayor, es más completo en el objetivo por el cual la vida y la riqueza que se ofrecen se hacen muy evidentes. El Dios Todopoderoso nos ha informado que desde el primer día Satanás, Iblis, ha declarado la guerra al esquema según el cual creó a Adán en este mundo. Kala fabima agwaitani la qa'danna lahum sirat al-mustaqim. Dijo el demonio: por haberme descarriado, los acecharé para apartarlos de tu sendero recto. Los abordaré por delante, por detrás, por la derecha, por la izquierda. Encontrarás que la mayoría de ellos no serán agradecidos. Sagrado Corán, capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice que este desafío de Satanás fue aceptado y sus siervos ahora están en guerra con su principal enemigo hasta el día de juicio. Esta es la prueba misma sobre la que se ha hecho este mundo, y nuestro futuro depende del éxito o el fracaso en él.
Es por esta guerra que dedicamos nuestras vidas y dedicamos nuestra riqueza. Es por este objetivo que muchas veces los profetas de Dios Altísimo han llamado Ya ayyuhalladhina amanu kunu ansarullah. Capítulo 66, versículo 14. Creyentes, sean los ayudantes de Dios Todopoderoso. Esta guerra contra Satanás ha sido simbolizado en el ritual de peregrinación Hajj. La forma en que se ha hecho esta simbolización es la siguiente. Instancias de Dios Altísimo, sus sirvientes se toman un descanso de los placeres y compromisos de la vida y dejan de lado sus bienes y posesiones. Luego proceden al campo de batalla cantando Labbaik Allah Labbaik y como guerreros acampan en una valle. Al día siguiente llegan a un campo abierto buscando el perdón del Dios Todopoderoso, orando y suplicándoles que les conceda el éxito en esta guerra y escuchando el sermón del imán. Dando la debida consideración al simbolicismo de hacer la guerra contra Satanás, acortan y combinan sus oraciones y luego, después de una breve estadia en el camino de regreso, llegan a sus campamentos, después arrojan piedras a Satanás y simbólicamente se ofrecen a Dios Altísimo sacrificando animales. Luego se afeitan la cabeza y para ofrecer las rondas de votos vienen al lugar real de la adoración y sacrificio. Luego regresan a sus campamentos nuevamente y en los próximos 2 o 3 días arrojan piedras sobre Satanás de la manera que lo habían hecho antes. Visto así, la vestimenta blanca de Ihram simboliza la entrada en el universo sagrado, usado en el Hajj, peregrinación mayor, y la Umrah, peregrinación menor. Simboliza el hecho de que un creyente se ha retirado de la diversión, las atracciones y los compromisos de este mundo, y como un monje que lleva 2 túnicas descosidas con la cabeza descubierta y en cierta medida también con los pies descalzos, resuelto a llegar a la presencia del Dios Todopoderoso. La talbía encierra la alabanza, el agradecimiento a Dios Todopoderoso, la obediencia ante sus mandatos, la profesión de su unicidad y la abstinencia de atribuirle copartícipes alguno. La talbía es la respuesta a la llamada hecha por Abraham, que la paz sea con él, mientras estaba de pie sobre una roca, después de haber reconstruido la casa de Dios. Oh Dios Altísimo, estoy presente. Este llamado ha llegado ya a los rincones y rincones de este mundo, a los siervos de Dios Altísimo, reconociendo sus favores y afirmando la fe y su tauhid, respondiendo diciendo Allahumma labbaik, Allah labbaik. Respondo tu llamada, oh Dios Altísimo, estoy presente. Las rondas de tawaf, circunvalación, son las rondas de votos. Esto es una antigua tradición de la religión abrahámica. Según esta tradición, los animales que iban a ser sacrificados o dedicados al lugar de culto eran obligados a caminar de un lado a otro frente a él y frente al altar. Son estas rondas a las que los traductores de la Torah se han referido en varios lugares como la ofrenda mecida y la presentación de alguien. Llevarás a los levitas ante el Señor, y los israelitas les echarán mano. Aarón presentará los levitas delante del Señor como ofrenda mecida de los israelitas, a fin de que estén listos para hacer la obra del Señor. Después de que los levitas hayan puesto sus manos sobre las cabezas de los novillos, usarán uno como ofrenda por el pecado al Señor y el otro como holocausto para hacer expiación por los levitas. Haz que los levitas se paren frente a Aarón y sus hijos y luego preséntalos como ofrenda mecida
al Señor Altísimo. Así distinguirás a los levitas de los demás israelitas, y los levitas serán míos. Después de que hayas purificado a los levitas y los hayas presentado como ofrenda mecida, vendrán a hacer su trabajo en la tienda de reunión. Ellos son los israelitas que se me darán por entero. Los he tomado como míos en lugar del primogénito, el primer hijo varón de toda mujer israelita. Libro Números 8, apartados 10-16. En las traducciones árabes de la Biblia, las palabras usadas para esto son Turreddadahumul Rabba, Amar Rabbi, que apuntan a esta razón subyacante. El istimal del Hajar al-Aswad, es decir, piedra negra, simboliza el renacimiento del juramento. En él, una persona, mientras simboliza esta piedra como la mano del Dios Todopoderoso, coloca su propia mano en la suya, y de acuerdo con la antigua tradición sobre el pacto y las promesas, al besarlas revive su promesa con el Dios Todopoderoso de que después de aceptar el Islam voluntariamente, se ha rendido su vida y riqueza a Dios Todopoderoso a cambio de la vida eterna, es decir, paraíso. El Say es el hecho del tafaf, del lugar donde Ismael fue ofrecido en sacrificio. Abraham, mientras estaba parado en la colina de Safa, había observado este lugar de sacrificio, y luego, para cumplir el mandato de Dios Altísimo, caminó rápidamente hacia la colina de Marwa. En la Biblia, este incidente se narra con las siguientes palabras: al tercer día, Abraham miró hacia arriba y vio el lugar a lo lejos. Dijo a sus sirvientes: quédense aquí con el burro, mientras yo y el niño vamos allá. Te adoraremos y luego volveremos a ti. Génesis 22, 4, 5. En consecuencia, el tawaf de Safa y Marwa son las rondas de voto que se hacen primero ante la Kaaba y luego en el lugar del sacrificio. Es evidente de la Torah que así como se hacían antes de sacrificar un animal, también se hacían después de sacrificar, mientras se sostenía en las manos una parte del animal sacrificado. Después de que tomes el pecho del carnero para la consagración del Aarón, lo merecerás delante del Señor como ofrenda mecida y será su parte. Libro Éxodo 29-26. Arafat es un sustituto de la Kaaba, donde los guerreros se reúnen para luchar contra Satanás, buscando el perdón de sus pecados y rezando a Dios misericordioso, compasivo, eterno, para que les conceda el éxito en esta guerra. Muzdalfa es el lugar donde el ejército se detiene y pasa la noche, y los guerreros oran y suplican una vez más al Señor cuando se levantan por la mañana, camino al campo de la batalla. El Rami simboliza maldecir a Satanás y hacer la guerra contra él. Este ritual se lleva a cabo con la determinación de que un creyente no sería feliz con nada menos que la derrota de Satanás. Es sabido que es eterno enemigo del hombre, es persistente en implantar malas sugestiones en la mente de las personas. Sin embargo, si se ofrecen resistencias a cambio, su embestida disminuye gradualmente. Hacer el Rami durante 3 días, primero en el Jamrahan más grande y luego en los más pequeños, simboliza esta misma resistencia. El sacrificio de animales simboliza que uno está dispuesto a sacrificar su vida por el Dios Todopoderoso, y afeitarse la cabeza simboliza que el sacrificio ha sido presentado, y una persona con la marca de obediencia y servidumbre eterna al Dios Todopoderoso hará pues regresar a su hogar. Afeitar la cabeza es una antigua tradición de la religión
de Abraham, que la paz y bendiciones de Dios Altísimo sea con él. En consecuencia, esta ley ha sido declarada en la Torah que una persona que ha sido ofrecida y devota a Dios Altísimo no debe afeitarse la cabeza hasta que se cumplan los días del voto. Durante todo este periodo de su voto de separación no se podrá usar navaja en su cabeza. Debe ser santo hasta que termine el periodo de su separación al Señor Altísimo. Debe dejar crecer el cabello de su cabeza. Libro Números 5.6. Ahora bien, esta es la ley para el Názaro. Cuando termina el periodo de su separación, lo llevarán a la entrada de la tienda de reunión. Luego, a la entrada de la tienda de reunión, el Názaro debe afeitar el cabello que dedicó. Tomará el cabello y lo pondrá en el fuego para que esté debajo del sacrificio de la ofrenda de paz. Libro Números 6, capítulo 6, versículo 13-18. Es evidente que a partir de los detalles anteriores, cuán grandioso y excepcional es el ritual de la pregnación. Ha sido incumbente una vez en la vida de un musulmán que tenga la capacidad de emprenderla. En consecuencia, una vez el profeta Muhammad, que la paz sea con él, también se refirió a su estatus exaltado después de la fe y la yihad. Lucha contra la persecución y contra la opresión. También se informa que dijo que una persona que ofrece el Hajj, es decir, la pregnación, y no hace nada lascivo ni muestra ninguna desobediencia, regresa de la pregnación como si su madre lo hubiera dado la luz hoy. Del mismo modo ha dicho una umra, es decir, pregnación menor realizada después de la pregnación menor es la expiación por los pecados cometidos entre ellos y la recompensa del Hajj ofrecida con total sinceridad es el paraíso. Este es el primer capítulo de la pregnación. Esperemos que, si Dios Altísimo quiere, completaremos esta serie para que tengáis y sepáis la realidad de la pregnación y el propósito de la peregrinación. Que Dios Altísimo nos conceda a todos salud y paz.